Cuando surgió la noticia de estos posibles casos de Amtrak en Haití, todos nos preocupamos muchísimo. Ha bajado la presión, se ha visto que parece que no hay tanta amenaza. Comencemos por describir qué es el Amtrak. El antrax es una bacteria, pero el problema ha sido que ha habido una alarma del Ministerio de Salud de Haití. Esa alarma ha sido sumida porque en Haití se detectaron casos posibles, sospechosos. Eso implica que ellos investigarán si esos casos se puede convertir en positivo a ultranza, ¿no? Posteriormente. Pero en el caso de nosotros y la propagación de esta bacteria, que es propia de animales, pero que afecta al humano ocasionalmente. Esta bacteria anthrax se puede confundir, pero ella puede permanecer mucho tiempo en el suelo y estar en una forma defensiva que se llaman esporas, y entonces permanece y contamina a los animales, y los animales, sobre todo la gente que está bregando con estos animales, sobre todo animales de vacunos, animales con pezuñas, pues se puede Se le decir, quedan las hablar de pezuñas. caballo, hablar de cerdo, de antílope, llama, camello. Esos tipos de animales son propensos a tener esta enfermedad. Entonces, los que bregan con este tipo de animales, son propensos a tener la enfermedad, y se forma una enfermedad que es relativamente rara para el nicho humano. Entonces le pregunto a la doctora Madeline Reynoso. Madeline, el doctor Encarnación ha hablado de que es una bacteria que podría durar en el suelo tiempo, y esto hace que el problema sea mayor. ¿Cuánto podría durar esta bacteria y cuáles las posibilidades de la proliferación de la misma? Y también el doctor se ha referido de que los casos de Amtrak que se han localizado en Haití, que se están en estudios, ¿ya se ha deliberado sobre si realmente es el virus del Amtrak? Buenas, realmente es un proceso bacteriano, como dice el doctor, y una de sus formas resistentes, como él menciona, es la forma esporulada que queda en el ambiente y que resiste muchísimo, resiste desecación, lluvia, resiste ambientes muy hostiles y puede durar ahí años. Es una zoonosis, eso quiere decir que es una enfermedad muy de los animales y que ocasionalmente, como bien describía el doctor, pues de manera accidental puede infectar humanos, ya sea por comer carne de animales infectados o por tener contacto con una presentación clínica que son las úlceras. De humano a humano no es tan efectiva la infectividad, aunque hay dos específicamente descritas, que una es por inyección a los consumidores de estupefacientes que se inyectan. Esas esporas pueden quedar en la punta de las agujas, como es el mecanismo de ellos obtener ese estupefaciente e inyectarse, pues esas esporas pueden entrar en su sistema y de esa manera entonces ocasionarle la infección. Y otra menos efectiva es que las úlceras, también llamada de esa enfermedad anthrax o carbunco, pues tenga contacto directo con alguna persona. Enfermedad llamada, perdón, doctora, Carbunco. salbuco. Carbunco, Carbunco. también llamado carbunco, ¿Cuál es esta enfermedad? así se llama. Es lo mismo, anthrax o carbunco, Anthrax o Eso que se puede ser refiere. carbunco o anthrax gastrointestinal, porque Sí. hay tres presentaciones clínicas conocidas, la más frecuente la cutánea, gastrointestinal, que por la ingesta de alimento, que es la que se presume que hay en Haití, aunque los casos que son de notificación obligatoria, porque es una enfermedad infectiva, pues no se han confirmado aún no hay confirmación con respecto a esto en Haití. Entonces le pregunto al doctor Pablo Mancebo. Doctor Pablo,
¿Por qué no hay una confirmación en Haití hasta el momento si ya de estas noticias tenemos ya hace más de un mes? Entonces, ¿y cuál es el peligro de la propagación de la misma? ¿Y de dónde sale esta espora que permanece en el suelo? Bueno, lo primero es que cuando hablamos de el conocimiento de la noticia, como se dijo ahorita, es una noticia de casos sospechosos. Nosotros en epidemiología tenemos lo que es la definición de casos: caso sospechoso, caso probable o caso confirmado. Entonces, hasta el día de ayer, que tuvimos comunicación con la Dirección de Epidemiología y el Viceministerio de Colectiva, no hay confirmación de casos ni por el Ministerio de Salud, en este caso República Dominicana. Ellos han tenido comunicación con el de Haití, tampoco ellos han confirmado, ni los técnicos que están de la OPS en Haití han confirmado esos datos. Aunque las pruebas que se realizan, quizás por lo que es la parte ya de lo que es el tiempo, como usted dice, deberían estar ya los resultados, ya sean positivos o negativos, oficialmente todavía no se tienen esos datos. Entonces yo le pregunto al doctor Rafael Encarnación, ¿por qué se sospecha? ¿Cuál es el cuadro clínico que han presentado esas personas? Y vuelvo y le repito la pregunta, ¿por qué todavía no tenemos ninguna conclusión? Como dijo Madeline, hay varias formas de transmisión de la enfermedad de el animal al hombre. Siempre hemos cuestionado la relación humano con los animales, con el resto de los animales. Pero, ¿cómo interaccionan los microbios entre lo que es la transmisión hacia el ser humano de esas enfermedades? En este caso hablamos de zoonosis. Entonces, cuando hablamos de zoonosis, entonces tenemos que decir que para el humano adquirir la enfermedad tiene que tener contacto íntimo, contacto estrecho. Pero Entonces, los animales se abrazan, los animales muchas veces se acuestan en la cama. Si son, por ejemplo, tienen pezuñas, los gatos y los perros, por ejemplo. pero en este caso son trabajadores que esa es su labor, las pieles, los animales, el cuero, la convivencia, los pastores, los veterinarios que bregan continuamente con este tipo de animal. Y cuando se produce la infección de animal humano, en este caso el antrax, que se puede confundir con un antrax que lo asocian a propósito con Trujillo,